partido intenso, todo el partido, los dos equipos luchamos hasta el final, pero ellos al final tuvieron más acierto y acabaron llevándose. Fue una pena porque trabajamos bien toda la semana, estamos trabajando bien y bueno, estoy seguro que los resultados llegarán. Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido difícil, ya que bueno, los derbis al final pues siempre son muy competidos. A pesar de que fue un partido complicado, bueno, sabíamos que podíamos sacar los 2 puntos. Tenemos ahora 2 jornadas muy complicadas contra el Ingenio y contra Lanzarote y nada, intentaremos ir a por los 2 puntos. Pues está siendo una temporada dura, sobre todo por el COVID, hay muchas bajas, los entrenamientos bajan un poco la intensidad, al ser poca gente por el COVID, trabajo y tal, pero bueno, vamos tirando y yo creo que irá mejorando en la segunda vuelta. Bueno, en cuanto a la perspectiva para la temporada, pues está claro que hemos formado un club en el que la mayoría de los jugadores pues bueno, hemos venido nuevos y estamos con la ilusión de estar peleando en la parte de arriba. Tenemos ahora, como dije antes, 2 enfrentamientos contra Ingenio y contra Lanzarote que nos pueden ayudar a estar en esa zona de arriba en la que queremos estar y nada más. Pues está siendo una liga dura, se ha demostrado que cualquier equipo de la zona baja de la tabla puede pelear la de la zona alta, están siendo partidos muy interesantes, con equipos muy reforzados como el OAR, el Tejina, que se reforzó muy bien, el Lanzarote es un muy buen equipo también, y también la zona baja está reforzando y yo creo que va a ser una temporada muy interesante. Pues bueno, la verdad que la categoría está siendo muy competida. Hay equipos buenos que se han reforzado, el caso de Lanzarote, Ingenio, OAR se ha reforzado muy bien. Para mí está siendo una liga muy competida. Animo a la afición a que siga viendo la categoría porque va a ser muy interesante y se acerca un buen final de temporada. Y nada, os esperamos a todos en Traviesas el fin de semana que viene porque tenemos un partido muy complicado y necesitamos la ayuda de la afición.